Hola chicos, ¿cómo andan? Dios los bendiga. Quería compartirles una palabra para hoy. El otro día estaba escuchando unas prédicas y estaba viendo unas publicaciones. eh, y nada, pensaba en los tiempos que corren, cuán en vigencia está la palabra miedo, ¿no? eh, Cuántas patologías desarrolladas a partir de miedos, temores y fobias, cuántas personas que sufren de miedos, que se convierten en trastornos, en obsesiones, en ansiedades, depresiones. Y tratar de indagar un poco el miedo, en qué consiste, cómo afecta la vida del individuo, cómo trató la Biblia el miedo, sin entrar en consideración en cuanto al temor referencial, más que nada encontrado en el Antiguo Testamento como una obediencia absoluta al Señor, sino más bien buscar, indagar en la palabra de Jesús, en los dichos de Pablo, cuando se refería a no teman, no temáis. Y algunas palabras, algunas dudas que me generaron y que te propongo que hagas una introspección. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste o sentiste miedo? ¿Cuáles fueron esas sensaciones físicas, fisiológicas, eh, que sucedieron cuando te invadieron el miedo? Te invadió el miedo. ¿A vos te parece que nada más temen los débiles o las personas fuertes también tienen miedo? El miedo como emoción no es dable o no es susceptible de ser considerado bueno o malo. Y debemos considerar hacer del miedo un aliado. Es un concepto, es una emoción. Decía un pensador que la mente necesita el miedo como el cuerpo precisa el agua. Debemos comprender que el miedo es algo íncito a la naturaleza humana y que debe estar presente en nuestras vidas. Algunos de los miedos que las personas sentimos es el miedo a equivocarnos, el miedo a hablar en público, el miedo escénico, hasta incluso el miedo al éxito, a destacarnos, el miedo a exponerse por encima de la media, el miedo a ser desaprobado por compañeros, a no complacer a otros, a no cumplir los objetivos o las metas de otros, a fracasar en un proyecto, miedo a transitar las calles, miedo a enfermarse, hoy más que nunca en boga, miedo a perder aquello que se ha conseguido, miedos propios y miedos por seres queridos, miedo a no ser suficiente,
Pero ese miedo es el que te trajo a Dios. El miedo podrá decirse que es el impulso del cambio, y es el miedo el que nos cuestiona el tipo de vida que llevamos. El miedo no desaparece por arte de magia si no comprendemos cuál es el origen del mismo. Krishnamurti decía que el paso de la incertidumbre a la certidumbre es el miedo. El miedo en la Biblia se lo trata como un sentimiento de desconfianza y recelo ante una situación o persona. El miedo es malo cuando se vuelve patológico, desarrollándose trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, fobias y obsesiones. El miedo es uno de los sentimientos primarios, junto a la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco. En sí el miedo no nos genera una sensación placentera. Ello no lo convierte en una emoción negativa. Toda experiencia emocional es positiva. Nos ayuda a resolver situaciones de nuestra vida. Los efectos físicos y psicológicos del miedo son hipervigilancia, irritabilidad, aumento de presión arterial, del metabolismo, glucosa en sangre, de la adrenalina y tensión muscular. Esto provoca una avalancha de pensamientos difíciles de controlar. El miedo nos alerta de un peligro y tiende a mantenernos a salvo. No todos tenemos miedo a los mismos estímulos. El miedo nos ayuda a ser precavidos y cuidadosos, lo que nos diferencia de personas inconscientes. Ante el miedo puede observarse una actitud de huida, una parálisis o un ataque como defensa. En general hemos sido criados con miedo y esos miedos se trasladaron de abuelos a padres y de padres a nosotros. Es una cuestión cultural también. El problema del miedo es cuando interfiere en la vida habitual de nosotros. El miedo es como un deseo, pero al revés. Donde está el miedo es a donde debemos ir y enfrentarlo. Es importante desarrollar una vida emocional adecuada que nos conducirá a una vida espiritual abundante. Tendemos a evitar las emociones cuando no sabemos qué hacer con ellas. Aunque las evitemos, ellas no desaparecerán y se acumularán. Y la Biblia respecto del miedo dice la palabra no temas, no temáis 365 veces. Pareciera que es un no temas para cada día del año. Y los no temas que dijo Jesús más relevante fueron los siguientes. En Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, porque no podrán matar el alma. En Marcos 5:36, al principal de la sinagoga le dice, no temas, solo cree. En Lucas 8:50, no temas, solo cree y ella será salva. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9, dijo el Señor a Pablo, no temas, sino habla y no calles. En la carta de los Romanos, capítulo 13:3, ¿quieres no temer a la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás su alabanza. En Hechos 13:16, el Señor es mi socorro y no temeré. Si el miedo es el recuerdo del pasado y se proyecta en el futuro, ten en cuenta que en el presente no hay miedo y solo puede ser parte el miedo de tu imaginación. De la misma forma recuerda en el pasado de dónde te quitó Dios y
créele a Dios en qué lugar te colocará. Que el miedo sea tu aliado, que haga de nosotros personas precavidas, que enfrentamos las tormentas aferrados a Dios, confiados que el resultado final es el mejor final que podemos imaginar. El no temas de Jesús equivale a calma, tranquilo. Mía la justicia y el control de todo. En manos de Dios te acompañará donde vayas. Que el Señor te bendiga, te dé paz, calma y tranquilidad, serenidad en medio de la tormenta. Y no nos preocupemos por cuestiones que incluso no sucederán. Que el Señor te bendiga y te dé mucha paz.